Hola, un abrazo, un saludo muy especial. Me alegra mucho poder encontrarme contigo en este espacio que llamamos un entremés. Hoy te saludo desde la ciudad de Roxboro, en el estado de Carolina del Norte, aquí en Estados Unidos, en donde estoy terminando estos días de misión. Llegué aquí el lunes y ya me voy para la ciudad de Washington, D.C., en donde estaré esta semana que viene dictando un curso de formación para predicadores en el Santuario del Sagrado Corazón. Así que si andas por el área y quieres ir, bienvenidos todos. Hoy nos encontramos en esta liturgia del 15º domingo del tiempo ordinario, con una narración, con un texto súper conocido, tal vez uno de los textos más conocidos de todo el Evangelio, que es ese que hemos escuchado, que llaman como la parábola del buen samaritano. Y está en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, en los versos del 25 al 37. Vamos a escuchar lo que nos dice el Señor en este texto. Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces: Has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo entonces: Vete y haz tú lo mismo. Amén. Bueno, pues nos encontramos con este texto conocidísimo, pero lleno de una riqueza, lleno de una cantidad de detalles, de una cantidad de teología que por supuesto nos daría para hacer un retiro de, no sé, de una semana en profundidad, qué sé yo. Pero quisiera llamar tu atención sobre algunas cosas muy importantes de esta narración. Lo primero es cómo comienza el texto. En el texto empieza planteándonos que es un legista, es decir, es un maestro de ley, es un hombre dedicado a la formación de otros, es un hombre que ha pasado su vida enseñándole a los demás a cómo vivir, agradando a Dios de acuerdo a su interpretación de la ley. Y a pesar de eso, tiene como intención poner a prueba a Jesús. Cuidado con esos piadosos maestros, líderes, religiosos, laicos, que para validarse, que para autoafirmarse,
buscan ponerle zancadillas, trabas, dificultades, problemas a los demás. Esos que no tienen ningún reparo siquiera en calumniar, en hablar mal de otros, con tal de aparecer ellos como maestros de piedad, como adalides de la ortodoxia o de las buenas costumbres de la iglesia. Cuidado con ese tipo de personajes. Conozco varios. Y este legista, para poner a prueba a Jesús, le dice: Maestro, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? La pregunta es muy importante. ¿Qué he de hacer? Porque él es un cumplidor de ley, porque él es una persona dedicada al enseñar ortopraxis, a enseñar la ortodoxia traducida en acciones que evidencien piedad. Y entonces Jesús le contrapregunta: bueno, ¿y tú qué le enseñas a la gente? O sea, cuando tú te acercas a la ley y de esa manera te acercas a Dios, ¿qué de eso que recibes de Dios, que experimentas de Dios, le enseñas a la gente? Y él dice: pues el cumplimiento de la ley, lo que un buen judío repita en la mañana y al acostarse, ¿no? Entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: muy bien, si tú haces eso, pues estás listo, ya, hazlo y vivirás. Pero él, queriendo, dice el narrador de Lucas, queriendo justificarse, es decir, queriendo mostrar que puede hacerle un quiebre a la ley para actuar en algunas ocasiones sí y en otras no, dice: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí, a la pregunta de ¿quién es mi prójimo?, Jesús responde con la parábola. ¿Quién es el prójimo? Esa es la pregunta a la que Jesús va a responder. Y cuenta la narración, ¿no? Entonces este hombre que está tendido en el suelo herido, agonizando, que dos personas parecidas al que está preguntando, con el que está teniendo la conversación, parecidas a él, un sacerdote y un levita, unos piadosos, vieron, jorao en griego, vieron, tanto el uno como el otro lo vieron, pero pasaron de largo en un camino en sentido contrario al de la persona que estaba ahí, seguramente para no contaminarse. No se te olvide que en aquella época la mentalidad de los piadosos de la época era que no se podían acercar y tener contacto con ningún fluido humano. Y este tipo estaba tendido, seguramente sangrando, seguramente con mocos o orina o popó o plasma o cualquier fluido corporal. Y entonces los piadosos que lo ven, jorao, que lo ven y entienden y conocen su situación, jorao, toman un camino contrario al de él, dan un rodeo y se alejan. Pero viene uno que es entendido por el legista con el que Jesús está conversando, a quien le está contando la parábola, es visto como un hereje, como un idólatra, como un indigno, como una persona de quien no se puede esperar nada, uno que no es digno de confianza, un samaritano. Y ese samaritano, de la misma manera que el sacerdote y el levita, lo ve. Pero a diferencia de los piadosos, a diferencia de los que se creen muy espirituales, a diferencia de esos que se sienten con superioridad moral, de esos que hay en tu comunidad, en tu parroquia, en tu grupo de oración, en tu movimiento, en tu asamblea,
que creen que porque van a misa, que porque leen la Biblia, que porque rezan el rosario, que por cualquiera de esas cosas tienen reuniones y encuentros y predican y cantan y dirigen y administran, se creen con el derecho a señalar y a condenar a otros. Estos, el sacerdote y el levita, se fueron. Pero el samaritano, ese que es rechazado por los buenos, ese que es criticado y mal visto por los piadosos, ese es el que es movido, dice el texto en griego, esplagnizomai, esplagnizomai. Es decir, literalmente como que le temblaron las entrañas. Y lo vio y le temblaron las entrañas y fue a él. Y se acercó, le vendó las heridas, se despojó de su aceite y de su vino, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, pasó la noche cuidando de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Miren esas 8 características descriptivas de lo que es vivir la misericordia. El centro del texto está planteado en algo que para el legista tuvo que haber sido una bofetada, una cachetada terrible, un golpe horrible. Y es un rechazado, un idólatra, un infiel, un indigno de salvación, un samaritano, es el que más se parece a Dios. Y ese hombre tendido en el suelo, que no sabemos si era judío, si era samaritano, si era pagano, si era hombre, si era mujer, cuáles eran sus preferencias sexuales, si era un religioso o no era un religioso. No sabemos nada de esa persona. Intencionalmente Jesús plantea la parábola así, para decirnos, es que no importa. No importa su religión, su raza, su credo, su orientación sexual, si estaba casado por la iglesia o era un conviviente, si era pro vida o pro aborto, si era de ultraderecha o era marxista, leninista, socialista. No importa. Es suficiente con que haya sido un ser humano frágil, vulnerable, agonizante, en una situación límite. Es suficiente que esa sea su descripción para que quien de verdad tiene una experiencia de Dios lo muestre evidentemente. Que pase de la piedad, del rezo, de la fe, del cumplimiento de ritos, de normas, de pureza, de holocaustos, y se vuelque hacia el otro decididamente para hacer con él como se supone que Dios ha hecho con ese que está ahí. La misericordia en el texto está en función de eso, de hay que hacerle al otro como Dios te ha hecho a ti que me estás viendo a esta hora. Si tú de verdad quieres cumplir y agradar a Dios, hay que superar todos los moralismos, los prejuicios, las cláusulas, los estatutos, las normas y volcarte a darle vida, a rescatar al que está allí sin importar quién sea. Y de esa manera, entonces Jesús termina preguntándole al legista, ¿quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de salteadores? Escucha, ¿te acuerdas cuál era la pregunta del legista? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le está diciendo aquí, has planteado mal la pregunta. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? Porque eso la ley lo decía.
a un pagano, a un no israelita, a uno que no estaba dentro de su comunidad. A ese no había necesidad de hacerle ningún bien. A ese se le podía hacer mal, a ese se le podía ignorar. Pero Jesús está diciendo, no, la pregunta que tú planteaste como legista está mal planteada. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿cómo yo me hago prójimo? Moviéndome a misericordia por la experiencia de Dios que me satura, cómo yo me vuelco decididamente, generosamente, renunciando a mis seguridades, riquezas, búsquedas, intereses, cambió de rumbo. Por supuesto, es obvio que el samaritano no iba para la posada, el samaritano iba para otro lado, pero el encuentro con el ser humano necesitado hizo que cambiara de rumbo, porque se volvió más importante la realidad a solucionar en el nombre de Dios, de la persona que estaba allí, que seguir mi propio camino, mi propio interés, mi propia búsqueda, mi propio egoísmo. Y la realidad de ese hombre, de esa mujer, se convirtió en lo más importante y fue capaz de cambiar su programa, su plan, su agenda, y se quedó con él. ¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo? Y no le queda más alternativa legista que decir el que practicó la misericordia con él. ¿Y qué le responde Jesús? Ok, entonces vete y haz tú lo mismo. Y así vas a estar teniendo la vida eterna. La vida eterna no es post-mortem, es la vida del eterno que le da sentido a tu existencia aquí y ahora. Nos vemos la próxima semana.